¿Alguna vez te has preguntado qué siente un alma cuando ve su propio cuerpo arder? ¿Has pensado si los muertos realmente descansan en paz o si hay algo que nosotros, los vivos, podemos hacer que les cause un sufrimiento que ni siquiera imaginamos? Quiero que cierres los ojos por un momento y te imagines esto. Estás ante el féretro de alguien a quien amaste profundamente. Tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, y tienes que tomar una decisión que podría afectar el destino eterno de esa alma. Una decisión de la que nadie te habló claramente. Una decisión que miles de personas están tomando cada día sin saber que podría estar causando un dolor indescriptible en el más allá. Estoy hablando de la cremación. Y sé que en este momento algunos de ustedes sentirán incomodidad, quizás hasta enojo. Dirán que esto es alarmismo, fanatismo religioso, miedo medieval. Pero antes de cerrar este mensaje, antes de juzgarme o descartarme, déjame hacerte una pregunta que debería quitarte el sueño esta noche. ¿Y si estoy diciendo la verdad? ¿Y si los santos que vieron el más allá no estaban equivocados? ¿Y si esa decisión que tomaste o que estás a punto de tomar tiene consecuencias eternas que nadie te explicó? Hermano mío, hermana mía, en los próximos minutos voy a compartir contigo algo que la mayoría de los sacerdotes no se atreven a decir. Algo que las funerarias nunca te contarán porque no les conviene económicamente, algo que tu familia probablemente desconoce por completo. Voy a revelarte lo que santos canonizados por la iglesia, místicos que tuvieron visiones del purgatorio, exorcistas que han escuchado el lamento de las almas, han testimoniado sobre la cremación. Y te advierto, lo que vas a escuchar te perturbará, te incomodará. Quizás hasta te haga cuestionar decisiones que ya tomaste, pero prefiero que te incomodes ahora, aquí, cuando todavía hay tiempo de rectificar, de orar, de cambiar el rumbo, a que descubras la verdad cuando ya sea demasiado tarde. Porque verás, hay un secreto terrible que se esconde detrás de esos hornos crematorios, detrás de esas urnas elegantes que nos venden como la opción moderna y práctica. Un secreto que tiene que ver con el vínculo misterioso entre el cuerpo y el alma. Un vínculo que no se rompe completamente con la muerte como muchos creen. Los santos lo vieron. San Pío de Pietrelcina lo advirtió. Santa Faustina lo presenció. Almas del purgatorio lo han revelado a través de apariciones documentadas por la iglesia. Y lo que ellos vieron es esto. Cuando un cuerpo es sometido al fuego de la cremación, el alma experimenta una aflicción tan profunda, un dolor tan real, que se suma a los sufrimientos del purgatorio. No estoy hablando de condenación eterna, no estoy diciendo que la cremación te envíe al infierno, pero estoy diciendo que hay un sufrimiento añadido, una angustia espiritual que podríamos evitarle a nuestros seres queridos si tan solo conociéramos la verdad completa. ¿Cómo es posible que el alma sienta algo respecto a un cuerpo del que ya se separó? Esta es la pregunta que todos hacen y es la pregunta que voy a responder con la profundidad teológica que merece. Porque si entiendes esto, si comprendes la naturaleza real de la persona humana como unidad de cuerpo y alma, entonces todo lo demás tendrá sentido. Y nunca más podrás ver la muerte, el cuerpo o las decisiones funerarias de la misma manera. En este momento, mientras me escuchas, hay almas en el purgatorio que están sufriendo por decisiones que sus familias tomaron con buena intención, pero con ignorancia. Hay almas que claman por nuestras oraciones, por nuestras misas, porque sienten que algo terrible le fue hecho a aquello que todavía consideran parte de sí mismas. Y lo más desgarrador es que muchas de esas familias nunca lo sabrán. Nunca entenderán por qué sienten esa inquietud persistente, esa sensación de que algo no está bien, esos sueños perturbadores que no los dejan en paz. He acompañado casos que me han estremecido hasta el alma, mujeres que no pueden dormir porque ven a sus esposos gritando entre llamas, hombres que sienten una presencia angustiada en sus casas desde que conservan las cenizas de su madre en la sala, familias enteras que experimentan fenómenos inexplicables después de haber dispersado las cenizas de un ser querido en el mar, como si esa alma no encontrara descanso, como si estuviera buscando desesperadamente lo que le pertenece y ya no puede encontrar. Y cuando finalmente corrigen la situación, cuando depositan las cenizas en lugar sagrado, cuando ofrecen misas por esas almas, la paz regresa, el tormento cesa, las pesadillas desaparecen. ¿Coincidencia? Quizás una vez, 2 veces.
pero docenas de casos similares a lo largo de décadas de ministerio sacerdotal, hermano mío, ahí hay algo más profundo operando. Ahí hay una realidad espiritual que nuestra cultura materialista ha olvidado por completo, pero que sigue siendo tan real como el aire que respiras. Hoy vamos a hablar de algo que muchos callan por miedo, por desconocimiento o porque la verdad resulta demasiado incómoda para nuestra mentalidad moderna. Vamos a hablar de la cremación, sí, pero no desde las estadísticas ni desde la conveniencia económica. Vamos a hablarla desde el lugar que realmente importa, desde el destino eterno de las almas que amamos, desde el dolor invisible que podemos estar causando sin saberlo, desde la responsabilidad tremenda que tenemos como cristianos de tratar el cuerpo humano, incluso después de la muerte, con la dignidad sagrada que merece como templo del Espíritu Santo. Y te advierto de nuevo, si has cremado a alguien, si estás pensando en la cremación para ti mismo, lo que vas a escuchar te confrontará, pero también te ofrecerá esperanza, soluciones, caminos de reparación. Porque la misericordia de Dios es infinita y nunca es demasiado tarde para rectificar, para orar, para aliviar el sufrimiento de un alma que quizás está esperando tu ayuda en este preciso momento. Así que te pido, te suplico con todo mi corazón de pastor, no cierres este mensaje. No lo descartes como superstición antigua. Dale una oportunidad a la verdad que la Iglesia ha guardado durante 2000 años. Dale una oportunidad a los testimonios de los santos que vieron lo que tú y yo no podemos ver. Dale una oportunidad a tu propia conciencia que quizás ya te está diciendo que hay algo aquí que necesitas escuchar. Porque lo que está en juego no es una opinión teológica, no es una preferencia litúrgica. Lo que está en juego es el eterno descanso de las almas que amamos. Y si existe, aunque sea una posibilidad, una sola posibilidad de que lo que voy a compartir contigo sea verdad, ¿no vale la pena quedarte hasta el final? ¿No merece esa alma que tanto amaste que dediques estos minutos a considerar si quizás, sin saberlo, le causaste un sufrimiento que ahora puedes aliviar? Quédate conmigo, escucha con el corazón abierto. Y al final tú mismo juzgarás si lo que has escuchado viene del Espíritu de verdad o no. Pero por favor no tomes esa decisión ahora, tómala al final, cuando hayas conocido toda la verdad que necesitas conocer. Pero hoy, en nuestra sociedad moderna, tan práctica, tan eficiente, tan alejada de lo sagrado, se ha normalizado la cremación como si fuera una opción más, incluso preferible. Se nos dice que es más económica, más higiénica, más cómoda. Y es cierto que la Iglesia, en su infinita misericordia, ya no prohíbe la cremación como lo hacía antes. Pero hay una condición absolutamente esencial, que no se haga por razones contrarias a la fe cristiana. Es decir, que no se haga para negar la resurrección de los muertos, para afirmar que somos solo materia que desaparece, o peor aún, por una mentalidad pagana o panteísta que quiere dispersar las cenizas en el mar, en el viento, como si el ser humano fuera solo polvo sin destino eterno. Porque cuando hacemos eso, cuando elegimos la cremación por esas razones equivocadas, estamos hiriendo algo muy profundo. Estamos hiriendo la verdad sobre quiénes somos. Y créeme, esa herida no solo afecta a los vivos, también afecta al alma del difunto. Sé que lo que estoy diciendo suena radical. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que estoy siendo anticuado, que estoy viviendo en el pasado, pero te pido que abras tu corazón y tu mente, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría, no es filosofía abstracta, es la experiencia viva de santos que han visto el más allá. Es la enseñanza constante de la Iglesia que conoce mejor que nadie la naturaleza humana porque fue fundada por Cristo mismo, quien se encarnó, quien asumió un cuerpo humano para redimirnos. Y si Dios mismo consideró tan importante el cuerpo humano que decidió tomar uno para salvarnos, ¿cómo podríamos nosotros tratarlo con ligereza, con indiferencia, como si fuera solo un envoltorio desechable? Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Este mensaje no busca juzgarte si ya has cremado a un ser querido o si tú mismo has pensado en la cremación para tu propio cuerpo. Dios es infinitamente misericordioso y comprende nuestras circunstancias, nuestra ignorancia, nuestras limitaciones. Pero mi deber como sacerdote, como pastor de almas, es decirte la verdad completa, es mostrarte lo que muchos no te dirán.
porque en esta época en que todo se relativiza, en que se nos dice que todas las opciones son igualmente válidas, alguien tiene que tener el coraje de decir, no, no todo da igual. Hay decisiones que tienen consecuencias eternas. Hay elecciones que afectan el destino del alma. Y la manera en que tratamos el cuerpo después de la muerte es una de esas decisiones. Así que te invito a que me acompañes en este recorrido profundo por una verdad que quizás nunca antes habías considerado, una verdad que puede cambiar tu vida y tu muerte. La Iglesia Católica ha sido durante 2 milenios la guardiana de una sabiduría que va más allá de lo meramente humano. Esta sabiduría viene directamente de Cristo, quien fundó su iglesia sobre Pedro y prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y parte de esa sabiduría tiene que ver con cómo entendemos el cuerpo humano, la muerte y la resurrección. Desde los primeros cristianos, la práctica constante fue la sepultura del cuerpo, siguiendo el ejemplo de Cristo mismo, quien fue sepultado en un sepulcro. Los cristianos primitivos, aún en tiempos de persecución, aún cuando enterrar a sus muertos significaba arriesgar la vida, insistían en darles sepultura digna. Guardaban con reverencia las reliquias de los mártires, construían catacumbas para honrar los cuerpos de los santos. ¿Por qué? Porque sabían algo fundamental. El cuerpo no es una prisión del alma, como pensaban los gnósticos y los paganos. El cuerpo es parte integral de nuestra identidad. Es el templo del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo. Durante siglos, la cremación fue vista con profunda desconfianza por la Iglesia, precisamente porque era una práctica asociada con filosofías que negaban la resurrección. Los romanos paganos cremaban a sus muertos porque creían que el alma se liberaba definitivamente de la materia. Las corrientes gnósticas despreciaban el cuerpo como algo malo, algo de lo que había que liberarse. Y la Iglesia, fiel a la enseñanza de Cristo sobre la resurrección de la carne, se opuso firmemente a estas prácticas. Durante el siglo XIX, cuando las sociedades masónicas y los grupos anticlericales comenzaron a promover la cremación específicamente para negar la fe católica en la resurrección, la Iglesia prohibió tajantemente esta práctica. Era una manera de proteger la fe del pueblo, de defender la verdad sobre el destino del hombre, cuerpo y alma. Con el tiempo, la Iglesia, en su sabiduría maternal, comprendió que la cremación podía realizarse sin necesariamente negar la resurrección. Entendió que en ciertas circunstancias, por razones sanitarias, económicas o de espacio, la cremación podía ser una opción práctica. Y así, en 1963 el Santo Oficio permitió la cremación siempre y cuando no se hiciera por razones contrarias a la doctrina cristiana. Más tarde, el Código de Derecho Canónico de 1983 confirmó esta apertura, pero manteniendo siempre una preferencia clara por la sepultura tradicional. Y aquí está el punto crucial que muchos olvidan. La Iglesia permite, pero no prefiere. Tolera, pero no promueve. Y establece condiciones muy claras. Las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto que se daría al cuerpo, deben ser depositadas en un lugar sagrado, nunca dispersadas ni conservadas en el hogar como si fueran un objeto decorativo. En el año 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una instrucción titulada Ad Resurgendum cum Christo, que clarifica de manera definitiva la posición de la Iglesia. Este documento, aprobado por el Papa Francisco, establece que la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados siguiendo el ejemplo de Cristo. Y cuando se elige la cremación, prohíbe absolutamente la conservación de las cenizas en el hogar, su dispersión en el aire, en el mar o en la tierra, o su transformación en objetos conmemorativos. ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué estas prácticas introducen una mentalidad naturalista o nihilista que contradice la esperanza cristiana en la resurrección? Convertir a un ser humano, imagen de Dios, en un puñado de cenizas esparcidas al viento, es decir, implícitamente que no hay nada más allá, que todo termina, que somos solo naturaleza que vuelve a la naturaleza. Y eso, hermano mío, es una mentira que hiere profundamente la dignidad humana y la fe cristiana. Lo que muchos católicos desconocen es que esta enseñanza de la Iglesia no es arbitraria ni meramente disciplinaria. No es una regla inventada por burócratas eclesiásticos. Es una enseñanza que brota de la verdad revelada sobre la naturaleza humana y el destino eterno del hombre. La Iglesia sabe, porque ha sido iluminada por el Espíritu Santo durante 2000 años, que hay realidades espirituales que nuestros ojos no ven, pero que son absolutamente reales. Sabe que el alma mantiene una relación misteriosa con el cuerpo incluso después de la muerte, hasta la resurrección final.
Y sabe, por el testimonio de los santos y las revelaciones místicas, que la manera en que tratamos el cuerpo del difunto afecta de alguna manera al alma que se ha separado de él. Ahora bien, déjame llevarte más profundo todavía. Déjame contarte lo que los santos han visto. Lo que las almas privilegiadas, aquellas que Dios ha permitido que contemplen realidades que normalmente están ocultas, nos han revelado sobre la cremación y el sufrimiento del alma. Porque si la Iglesia habla con tanta insistencia sobre este tema, no es por capricho ni por apego a tradiciones antiguas, es porque conoce verdades que van más allá de lo que la razón humana puede alcanzar por sí sola. Santa Catalina de Génova, una de las grandes místicas de la Iglesia, que experimentó visiones profundas del purgatorio y del estado de las almas después de la muerte, habló del vínculo que permanece entre el alma y el cuerpo incluso después de la separación. Ella vio cómo las almas en el purgatorio sufren no solo por la purificación de sus pecados, sino también por la separación de sus cuerpos, anhelando la reunificación que vendrá con la resurrección. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, también tuvo revelaciones sobre el estado de las almas después de la muerte. En su diario describe cómo las almas son profundamente conscientes de lo que sucede con sus cuerpos, de cómo son tratados, de si se les da sepultura cristiana o no. Habla de almas que sufren porque sus cuerpos fueron profanados o tratados sin respeto. Aunque Santa Faustina no habla específicamente de la cremación, sus revelaciones nos muestran claramente que existe una conexión misteriosa entre el alma separada y el cuerpo que dejó atrás. Una conexión que no se rompe completamente hasta la resurrección final. Y esto tiene sentido teológico profundo, porque si somos una unidad de cuerpo y alma, si nuestra identidad personal incluye ambas dimensiones, entonces la separación de la muerte no es el fin de la historia. Es un estado transitorio anormal que será superado cuando Dios restaure todas las cosas, pero hay testimonios aún más directos y estremecedores. El padre José Antonio Fortea, uno de los más reconocidos exorcistas de nuestra época, ha compartido en sus escritos y conferencias casos de almas en pena que se han manifestado expresando angustia por la cremación de sus cuerpos. En el ministerio de liberación y exorcismo, los sacerdotes a veces se encuentran con fenómenos en los que almas del purgatorio piden oraciones precisamente porque sus cuerpos fueron cremados y ellas experimentan esto como una violencia adicional a su proceso de purificación. No es que la cremación las condene. Eso debe quedar absolutamente claro. Dios es justo y misericordioso y no castiga a nadie por decisiones tomadas en ignorancia o por necesidad. Pero estas almas testimonian que sienten el acto de la cremación como un sufrimiento añadido, como una violencia contra algo que todavía les pertenece de manera misteriosa. San Pío de Pietrelcina, el gran santo estigmatizado que tenía el don de leer las almas y de comunicarse con las almas del purgatorio, también advirtió sobre la cremación. En sus conversaciones privadas con sus directores espirituales y con personas cercanas, expresó que las almas sufren cuando sus cuerpos son cremados porque sienten como si ellas mismas estuvieran siendo quemadas. Esto puede parecer extraño a nuestra mentalidad racionalista moderna, pero tiene una lógica espiritual profunda. El alma, aunque separada del cuerpo, mantiene una conexión ontológica con él. Es como si el alma todavía sintiera el cuerpo como parte de sí misma, esperando el momento de la reunificación. Y cuando ese cuerpo es sometido al fuego, a la destrucción violenta, el alma lo experimenta como un dolor, como una herida. Entiendo perfectamente si en este momento estás sintiendo incomodidad, duda o incluso resistencia a lo que estoy diciendo. Es natural. Vivimos en una cultura que ha perdido el sentido de lo sagrado, que ha reducido el cuerpo humano a pura biología, a materia sin trascendencia. Pero te pido que consideres esto. Si los santos que vivieron vidas de oración profunda, que estuvieron más cerca de Dios que la mayoría de nosotros jamás estaremos en esta vida, si ellos nos advierten sobre estas realidades, ¿no deberíamos al menos tomarlo en serio? ¿No deberíamos al menos abrir nuestro corazón a la posibilidad de que existen misterios que escapan a nuestra comprensión racional, pero que son absolutamente reales? La fe no es ciega. La fe es abrir los ojos a realidades que van más allá de lo material, de lo medible, de lo científicamente verificable. Y en este caso la fe nos dice, trata el cuerpo con reverencia porque es sagrado, porque fue templo del Espíritu Santo, porque resucitará glorioso en el último día.
Ahora te pregunto con todo mi corazón, con toda la sinceridad de un sacerdote que solo busca tu bien eterno, ¿vale la pena arriesgarse? ¿Vale la pena elegir la cremación por comodidad, por ahorro económico o por seguir una moda, cuando existe la posibilidad, testimoniada por santos y doctores de la Iglesia, de que esa decisión cause sufrimiento al alma del difunto? Hermano mío, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando del destino de personas que amamos. ¿No merece esto nuestra reflexión más profunda, nuestra decisión más cuidadosa? Para entender mejor por qué la cremación puede causar este sufrimiento al alma, necesitamos profundizar en la teología del cuerpo humano según la enseñanza católica. El cuerpo no es un accidente en nuestra existencia. No somos almas que casualmente habitan cuerpos temporales. Somos personas humanas. Y la persona humana es una unidad substancial de cuerpo y alma. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las filosofías dualistas que ven el cuerpo como una prisión o como algo inferior. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 360-64, nos enseña que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios porque es un cuerpo humano, precisamente porque es animado por un alma espiritual. Es la persona humana entera la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Esta enseñanza tiene consecuencias profundas. Significa que mi cuerpo no es algo que yo tengo, como quien tiene un automóvil o una casa. Mi cuerpo es parte de lo que yo soy. Cuando digo yo, me refiero a esta realidad completa, alma y cuerpo unidos. Por eso, cuando el alma se separa del cuerpo en la muerte, experimenta una situación anormal, violenta en cierto sentido, aunque sea parte del orden caído de la creación después del pecado original. El alma se siente incompleta porque efectivamente lo está. Espera la resurrección para volver a ser plenamente ella misma, y en este estado de espera mantiene una relación misteriosa con el cuerpo que dejó. No es que el alma esté físicamente en el cadáver, por supuesto, pero existe un vínculo, una conexión que los teólogos llaman relación trascendental, por la cual el alma sigue orientada hacia su propio cuerpo. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el más grande teólogo de la historia de la Iglesia, explicó esto con una claridad asombrosa. En su Suma Teológica, Santo Tomás enseña que el alma separada del cuerpo existe en un estado incompleto porque la naturaleza del alma humana es ser forma del cuerpo. El alma humana no es como un ángel, que es puro espíritu, sin necesidad de cuerpo. El alma humana fue creada específicamente para animar un cuerpo, para ser el principio vital de ese cuerpo concreto. Por eso, después de la muerte, el alma mantiene una inclinación natural hacia su cuerpo, un deseo de reunirse con él. Y por eso también, cuando ese cuerpo es tratado de manera violenta o irrespetuosa, el alma de alguna manera lo percibe y lo sufre. No es un sufrimiento físico, por supuesto, porque el alma separada no tiene sentidos corporales, pero es un sufrimiento real, una aflicción espiritual que se suma a las penas del purgatorio si el alma está en proceso de purificación. Ahora bien, alguien podría objetar, pero padre, si el alma está en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, ¿cómo puede verse afectada por lo que pasa con el cuerpo en la tierra? Esta es una pregunta válida que requiere una respuesta cuidadosa. Las almas que están en el cielo, en la visión beatífica de Dios, gozan de una felicidad perfecta que nada puede empañar. Su alegría es completa, aunque esperan la resurrección del cuerpo para alcanzar la plenitud total. Las almas condenadas en el infierno sufren la pena de la separación eterna de Dios, y este sufrimiento es tan abrumador que cualquier otra cosa palidece en comparación. Pero las almas del purgatorio están en una situación diferente, están en proceso de purificación, todavía están siendo preparadas para la visión de Dios. Y en este estado son conscientes de muchas cosas que suceden en la tierra, especialmente aquellas que les conciernen directamente. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que debemos orar por los difuntos, especialmente durante los primeros días y años después de su muerte, porque nuestras oraciones les ayudan en su proceso de purificación. Las almas del purgatorio pueden verse afectadas por lo que hacemos con sus cuerpos, porque todavía están en un proceso de transformación y purificación. Todavía están, en cierto sentido, conectadas con el mundo que dejaron, aunque ya no forman parte de él de manera física. Y cuando sus cuerpos son cremados, especialmente si esto se hace sin las debidas oraciones, sin la reverencia apropiada, o peor aún, si las cenizas son dispersadas o tratadas de manera irreverente, estas almas lo perciben como una falta de respeto hacia algo que todavía les pertenece de manera misteriosa.
Es como si alguien destruyera tu casa mientras tú estás ausente, pero todavía consideras ese lugar como tuyo. Es una violencia simbólica que se convierte en sufrimiento real en el plano espiritual. Por eso la Iglesia insiste tanto en el respeto debido al cuerpo del difunto, en la importancia de las exequias cristianas, en la necesidad de dar sepultura digna en lugar sagrado. Déjame ahora llevarte a un punto que quizás es el más importante de todos. ¿Por qué Dios permitiría que el alma sufra por la cremación del cuerpo? ¿No es acaso Dios infinitamente poderoso y puede proteger al alma de cualquier sufrimiento que no sea estrictamente necesario para su purificación? Esta pregunta toca el misterio del sufrimiento y de la justicia divina. Primero, debemos entender que Dios respeta absolutamente las leyes naturales que Él mismo estableció al crear el universo. Creó al ser humano como unidad de cuerpo y alma, y esta unidad tiene consecuencias reales. No es algo que Dios pueda simplemente suspender sin contradecirse a sí mismo. Segundo, Dios permite ciertos sufrimientos como consecuencia de las decisiones humanas, no por crueldad, sino porque respeta nuestra libertad y las consecuencias naturales de nuestros actos. Si elegimos cremar el cuerpo sin necesidad real, sin razones graves, o lo hacemos de manera que contradice la fe en la resurrección, estamos eligiendo algo que tiene consecuencias espirituales reales. Pero hay más. Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar incluso este sufrimiento adicional como parte del proceso de purificación del alma. El purgatorio no es un lugar de castigo en el sentido de venganza divina. Es un lugar de purificación, de preparación para la visión beatífica. Y todo sufrimiento que allí se experimenta tiene un propósito redentor. Entonces, si un alma experimenta aflicción por la cremación de su cuerpo, Dios puede unir este sufrimiento al sufrimiento purificador que ya está experimentando para acelerar su camino hacia la santidad perfecta. Nada se desperdicia en la economía divina de la salvación. Todo sufrimiento ofrecido a Dios, todo dolor aceptado en unión con Cristo crucificado, se convierte en medio de santificación. Pero esto no significa que debamos causar sufrimiento innecesario. Al contrario, si sabemos que la cremación puede causar aflicción al alma, ¿no deberíamos evitarla cuando sea posible, eligiendo en cambio la sepultura tradicional que la Iglesia recomienda? Piensa en esto. Cuando amamos a alguien, cuando realmente amamos a una persona, queremos lo mejor para ella, queremos evitarle cualquier sufrimiento innecesario. Si tu madre, tu padre, tu esposo o esposa está muriendo, harás todo lo posible para aliviar su dolor, para hacerle el tránsito más suave, más digno, más sereno. ¿Por qué entonces, una vez que han muerto, trataríamos su cuerpo de una manera que sabemos puede causarle sufrimiento en el más allá? Algunos dirán, pero ya están muertos, ya no sienten nada. Pero, hermano mío, eso no es lo que enseña la fe católica. La muerte no es el fin de la persona, es solo una transición. El alma continúa existiendo, consciente, capaz de percibir y de sufrir o gozar. Y lo que hagamos con el cuerpo que dejaron sí les afecta, de maneras que quizás no comprendemos completamente, pero que los santos nos han revelado. Aquí viene una verdad difícil, pero necesaria. En muchas ocasiones, la decisión de cremar a un difunto no se toma pensando en lo mejor para esa persona, sino pensando en la comodidad de los vivos. Se elige la cremación porque es más barata, porque no hay que preocuparse de mantener una tumba, porque las cenizas ocupan menos espacio, porque así podemos llevar a nuestro ser querido con nosotros a todas partes, o incluso porque queremos dispersar las cenizas en un lugar significativo, como si estuviéramos haciendo algo romántico o poético. Pero todo esto, hermano mío, revela una visión equivocada de la muerte y del destino del ser humano. Revela una mentalidad más cercana al paganismo que al cristianismo. Porque el cristiano sabe que el difunto no está en las cenizas. El difunto, su alma está ante Dios siendo juzgada o purificada o ya gozando de la visión beatífica. Y lo que queda aquí, el cuerpo o las cenizas, debe ser tratado con respeto sagrado, depositado en lugar santo, esperando la resurrección. La Iglesia, en su instrucción Ad Resurgendum cum Christo que mencioné anteriormente, prohíbe explícitamente la conservación de las cenizas en el domicilio. Y esto no es arbitrario. Es porque conservar las cenizas en casa promueve una actitud equivocada hacia la muerte. Convierte las cenizas en una reliquia doméstica, en un objeto de apego emocional que impide el necesario proceso de duelo. El cristiano debe dejar ir al difunto. Debe confiar en que Dios cuida de esa alma. Debe esperar el reencuentro en la resurrección.
Pero cuando conservamos las cenizas en una urna sobre la repisa, en la sala de estar, estamos de alguna manera negando la muerte, aferrándonos a la persona de una manera que no es sana ni espiritualmente correcta. Y peor aún, estamos tratando el cuerpo humano como si fuera un objeto decorativo, violando la dignidad sagrada que incluso el cadáver o las cenizas merecen. La dispersión de las cenizas es aún más grave. Cuando las cenizas son esparcidas en el mar, en las montañas, en un jardín, se está haciendo una declaración implícita. Esta persona ha vuelto a la naturaleza, se ha disuelto en el cosmos, no hay identidad personal que persista, no hay cuerpo concreto que resucitará. Es una mentalidad panteísta que contradice frontalmente la fe cristiana. El cristiano cree que cada persona es única, irrepetible, eterna. Cree que cada cuerpo, ese cuerpo concreto, resucitará glorioso, transformado, pero reconocible. Por eso las cenizas, si se ha optado por la cremación, deben ser depositadas en un cementerio o en un lugar sagrado autorizado por la iglesia, donde se les pueda dar el mismo respeto que se daría a un cadáver sepultado, donde la familia pueda venir a orar, a recordar, a esperar la resurrección en comunión con la fe de la iglesia. Ahora bien, sé lo que algunos están pensando en este momento. Están pensando: Padre, pero yo ya cremé a mi madre, a mi padre, a mi esposo. ¿Qué hago ahora? Están sufriendo por mi culpa. Y aquí quiero ser absolutamente claro y pastoral contigo. Si tomaste la decisión de la cremación en ignorancia, sin conocer estas enseñanzas, sin intención de contradecir la fe, Dios no te lo imputa como pecado grave. Dios juzga el corazón, no solo las acciones. Dios conoce tus circunstancias, tus limitaciones, tus razones, y si actuaste con buena intención, pensando incluso que estabas haciendo lo mejor, no hay culpa moral. Pero ahora que lo sabes, ahora que has escuchado esta enseñanza, tienes la responsabilidad de actuar de acuerdo a este nuevo conocimiento. Si las cenizas de tu ser querido están en tu casa, busca un lugar sagrado donde depositarlas. Habla con tu párroco, busca un columbario en un cementerio católico. Dale a esas cenizas la dignidad que merecen. Y lo más importante, ora por esa alma, ofrece misas por su eterno descanso. Las misas son el tesoro más grande que tenemos para ayudar a las almas del purgatorio. Cada misa es la renovación del sacrificio de Cristo en el Calvario. Es un torrente de gracia infinita que lava, purifica, eleva. No hay oración más poderosa que la Santa Misa. Si tu ser querido fue cremado, multiplica las misas por su alma, ofrece rosarios, haz sacrificios, da limosnas en su nombre. Todo esto, hermano mío, ayuda al alma en su proceso de purificación. Y si el alma está sufriendo alguna aflicción por la cremación de su cuerpo, tus oraciones y sacrificios pueden aliviar ese sufrimiento, pueden acelerar su camino al cielo. La comunión de los santos es real. Existe una conexión profunda entre los que estamos todavía en la tierra, las almas que están en el purgatorio y los santos que ya gozan de Dios en el cielo. Y esta comunión se actualiza de manera especial en la oración, en la liturgia, en las obras de misericordia. También quiero decirte algo muy importante. No te quedes en la culpa paralizante. La culpa que no lleva al arrepentimiento y a la acción correctiva es del demonio, no de Dios. Dios permite que sintamos el peso de nuestros errores para que nos convirtamos, para que cambiemos, pero siempre con la esperanza de su misericordia infinita. Si descubres que tomaste una decisión equivocada respecto a la cremación, lleva eso al sacramento de la confesión. Confiésalo con humildad, con sinceridad, y después actúa. Corrige lo que puedas corregir. Ora por el alma de tu difunto y toma la decisión de no repetir ese error con otros seres queridos en el futuro. Cada error es una oportunidad de crecer en sabiduría y en santidad. Cada equivocación reconocida y enmendada es un paso hacia la conversión más profunda. Déjame ahora compartir contigo algunos testimonios concretos que he conocido en mi ministerio sacerdotal. Nombres y detalles modificados por respeto a la privacidad, pero historias absolutamente reales que ilustran lo que estoy compartiendo contigo. Hace algunos años, una mujer vino a verme profundamente angustiada. Me contó que desde que habían cremado a su esposo hacía 6 meses, ella no podía dormir. Tenía pesadillas recurrentes en las que veía a su marido gritando entre llamas, llamándola, pidiéndole ayuda. Al principio pensó que eran solo manifestaciones de su duelo, de su dolor por la pérdida, pero las pesadillas se intensificaban, se hacían más vívidas. Llegó un punto en que cada noche veía lo mismo, su esposo en medio del fuego, sufriendo terriblemente y ella sin poder hacer nada para ayudarlo. Me preguntó si esto podía tener algún significado espiritual.
si su esposo realmente estaba sufriendo por haber sido cremado. Hablé con ella largamente, le expliqué lo que te estoy compartiendo ahora sobre la enseñanza de la iglesia y los testimonios de los santos, le pregunté en qué circunstancias habían decidido la cremación, me contó que fue decisión de los hijos, que querían algo rápido y práctico y que habían dispersado las cenizas en el mar porque al padre le gustaba navegar. Le expliqué que esto era exactamente lo que la iglesia prohíbe, la dispersión de las cenizas en la naturaleza. Le sugerí que ofreciera muchas misas por el alma de su esposo, que hiciera una peregrinación a algún santuario importante en su nombre, que ofreciera sacrificios y oraciones por su eterno descanso. Y algo notable sucedió después de que ella comenzó a hacer esto intensamente. Después de que ofreció 30 misas consecutivas por su esposo, las pesadillas cesaron completamente. Ella sintió una paz profunda, una certeza interior de que su marido había sido liberado de esa aflicción. ¿Fue todo esto coincidencia? ¿Fue solo un proceso psicológico de elaboración del duelo? Quizás algunos dirían eso, pero yo, como sacerdote que he visto innumerables casos similares, sé que hay algo más. Sé que el mundo espiritual es real, que las almas se comunican con nosotros de maneras misteriosas, que nuestras decisiones respecto a los difuntos tienen consecuencias reales en el más allá. Otro caso que recuerdo es el de un hombre joven que vino a consultarme porque desde que cremaron a su madre sentía una presencia opresiva en su casa. Sentía como si su madre estuviera allí, angustiada, tratando de decirle algo. Al principio pensó que estaba perdiendo la razón, pero la sensación era tan fuerte, tan persistente, que decidió buscar ayuda espiritual. Le pregunté dónde estaban las cenizas de su madre. Me dijo que las tenían en una urna decorativa en el comedor porque querían tenerla cerca. Le expliqué que esto violaba las normas de la iglesia y probablemente estaba causando aflicción al alma de su madre. Le sugerí que depositara las cenizas en un lugar sagrado lo antes posible. Al principio se resistió porque la familia se había acostumbrado a tener la urna allí, sentían que era una manera de mantener viva la memoria de la madre. Pero finalmente aceptó mi consejo. Organizaron una pequeña ceremonia con un sacerdote presente y depositaron las cenizas en un columbario del cementerio católico. Pocos días después, el hombre vino a verme de nuevo. Me dijo que la presencia opresiva había desaparecido completamente. Más aún, había tenido un sueño en el que su madre aparecía serena, en paz, agradeciéndole por haber hecho lo correcto. No puedo probar científicamente que estos fenómenos sean comunicaciones reales del más allá, pero la constancia con que suceden, la paz que viene después de corregir estas situaciones, me hace estar absolutamente convencido de que hay una realidad espiritual operando aquí. He escuchado docenas de casos similares a lo largo de los años. Familias que sienten inquietud, perturbación, hasta manifestaciones paranormales después de haber cremado a un ser querido y tratado las cenizas de manera inadecuada. Y en prácticamente todos los casos, cuando se corrige la situación, cuando las cenizas son depositadas en lugar sagrado, cuando se ofrecen misas y oraciones por el difunto, la paz regresa. Esto no es magia, no es superstición, es simplemente el orden natural del mundo espiritual que tiene sus propias leyes, tan reales como las leyes físicas que gobiernan el mundo material. La Iglesia, con su sabiduría de 2 milenios, conoce estas leyes espirituales mejor que nadie. Por eso establece normas, por eso ofrece orientación. No para complicarnos la vida, no para imponernos cargas arbitrarias, sino para protegernos, para guiarnos por el camino que conduce a la verdadera paz y a la salvación eterna. Quiero también aclarar algo importante para ser completamente honesto contigo. No todos los teólogos están de acuerdo en que las almas sufren específicamente por la cremación de sus cuerpos. Hay debate legítimo dentro de la Iglesia sobre algunos de estos aspectos. Algunos teólogos argumentan que las almas en el purgatorio o en el cielo están tan absortas en Dios o en su proceso de purificación que no prestan atención a lo que sucede con sus cuerpos en la tierra. Otros sostienen, basándose en las revelaciones de los santos y en la teología del vínculo entre cuerpo y alma, que efectivamente existe una conexión que puede causar aflicción al alma cuando el cuerpo es tratado irrespetuosamente. Lo que no admite debate es la enseñanza oficial de la Iglesia. La sepultura es preferible a la cremación. Y cuando se elige la cremación, debe hacerse con respeto sagrado, depositando las cenizas en lugar santo. Mi deber como pastor no es presentarte solo las opiniones más suaves o cómodas, sino compartir contigo la totalidad de la tradición de la Iglesia, incluyendo aquellas enseñanzas que los santos nos han transmitido a través de revelaciones privadas.
Las revelaciones privadas, aunque no son dogma de fe, cuando vienen de santos reconocidos por la Iglesia, merecen nuestra atención respetuosa y nuestra consideración seria. Y cuando varios santos, en diferentes épocas y lugares, coinciden en advertirnos sobre los peligros espirituales de ciertas prácticas, sería necio ignorarlos solo porque no encajan con nuestra mentalidad moderna. La modernidad no tiene el monopolio de la verdad. De hecho, la modernidad ha perdido el contacto con muchas verdades espirituales que las generaciones anteriores conocían y respetaban. Por eso te invito a que no descartes lo que estoy compartiendo contigo como simple superstición o miedo medieval. Te invito a que consideres la posibilidad de que los antiguos, con su sensibilidad más desarrollada hacia lo sagrado, entendían cosas que nosotros hemos olvidado en nuestra obsesión con lo práctico, lo eficiente, lo económico. Te invito a que valores la sabiduría acumulada de la Iglesia, aprobada por 2000 años de experiencia guiando almas hacia Dios. Y sobre todo, te invito a que hagas una elección consciente, informada, basada no solo en conveniencia, sino en la verdad sobre quién eres y cuál es tu destino eterno. Porque, hermano mío, algún día tú también morirás. Es la única certeza absoluta que todos compartimos. Y cuando llegue ese día, ¿cómo quieres que tu cuerpo sea tratado? ¿Quieres que sea respetado como templo del Espíritu Santo, sepultado con dignidad según la tradición cristiana de 2 milenios? ¿O prefieres la eficiencia moderna de la cremación con todos los riesgos espirituales que puede implicar? Ahora quiero llevarte a reflexionar sobre algo más amplio. El significado profundo de la sepultura cristiana y por qué la Iglesia la ha preferido siempre. La sepultura no es solo un método de disposición del cadáver. Es un acto litúrgico, es un sacramento en sentido amplio. Los sacramentales de la Iglesia, esos ritos sagrados que acompañan los momentos importantes de la vida, son expresiones visibles de realidades invisibles. Y la sepultura cristiana es un sacramental profundo que expresa nuestra fe en la resurrección de los muertos. Cuando enterramos el cuerpo en la tierra, estamos haciendo lo que Dios hizo con el cuerpo de Adán. Formó al hombre del polvo de la tierra y estamos expresando nuestra fe en que Dios volverá a formar ese cuerpo glorioso, incorruptible en el día de la resurrección. Es un acto de esperanza, es una profesión de fe visible. El rito cristiano de la sepultura está lleno de simbolismo profundo. El cuerpo es lavado, ungido, vestido con dignidad, se reza sobre él, se lo bendice con agua bendita, se lo inciensa, reconociendo que fue templo del Espíritu Santo. Se lo acompaña con oraciones, con cantos, con la liturgia de las exequias, que es una de las más bellas y consoladoras de la Iglesia. Todo esto expresa que la muerte no es el fin, sino una transición, que el cuerpo no es basura que hay que eliminar eficientemente, sino un ser sagrado que descansa esperando la resurrección. La tumba se convierte en un lugar de oración, de recuerdo, de comunión entre los vivos y los muertos. Las familias visitan las tumbas, llevan flores, rezan, sienten la presencia cercana de sus seres queridos. Hay algo profundamente humano y profundamente cristiano en esta práctica. Compare esto con la cremación. El cuerpo es metido en un horno a temperaturas altísimas. En cuestión de horas, todo lo que queda son fragmentos de huesos calcinados que luego son pulverizados mecánicamente hasta convertirse en cenizas. Es un proceso violento, destructivo. No importa cuán técnico o higiénico sea, hay algo fundamentalmente brutal en quemar un cuerpo humano. Y aunque se pueda hacer con oraciones, con respeto, nunca tendrá la riqueza simbólica, la profundidad litúrgica, la conexión con 2000 años de tradición cristiana que tiene la sepultura tradicional. Las cenizas en una urna, por más digna que sea, no son lo mismo que un cuerpo sepultado esperando la resurrección. No transmiten la misma esperanza, no expresan la misma fe, no ofrecen el mismo consuelo a los dolientes. Y hay otro aspecto que raramente se menciona, el efecto de estas prácticas en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Cuando la cremación se vuelve la norma, cuando dispersar cenizas se convierte en algo común, estamos comunicando implícitamente un mensaje sobre el valor de la vida humana y la realidad de la resurrección. Estamos diciendo que el cuerpo no importa realmente, que es solo materia que vuelve a la materia. Y este mensaje tiene consecuencias. Contribuye a una cultura de descarte, una cultura que ve al ser humano como algo funcional, útil mientras vive, desechable cuando muere. La misma mentalidad que permite el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, encuentra refuerzo en prácticas funerarias que tratan el cuerpo humano sin reverencia sagrada.
No es casualidad que las sociedades más secularizadas, más alejadas de la fe cristiana, sean las que más han adoptado la cremación como norma. Por el contrario, cuando mantenemos la práctica de la sepultura cristiana, estamos haciendo una declaración pública de fe. Estamos diciendo, este cuerpo importa, esta persona importa, la muerte no es el fin, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro como proclamamos en el credo. Estamos transmitiendo a las generaciones futuras una visión completa del ser humano, cuerpo y alma, temporal y eterno. Los cementerios cristianos son testimonios visibles de nuestra esperanza. Son como semillas plantadas en la tierra, esperando la primavera de la resurrección. Son lugares de memoria y de oración donde las generaciones se encuentran, donde los vivos recuerdan que también morirán, donde todos somos iguales ante Dios y ante la muerte. Hay una democracia profunda en el cementerio cristiano, donde ricos y pobres descansan lado a lado esperando juntos la trompeta final. Todo esto se pierde cuando reducimos el cuerpo a cenizas que guardamos en casa o esparcimos en el jardín. Se pierde la dimensión comunitaria de la muerte, se pierde la conexión con la tradición, se pierde el testimonio público de fe en la resurrección. Y se pierde algo más sutil pero muy real, la oportunidad para las generaciones futuras de conectarse con sus antepasados. Mis bisnietos podrán visitar mi tumba, podrán saber dónde descanso, podrán orar por mí, pero si mis cenizas fueron dispersadas en el océano, ¿qué conexión tendrán conmigo? ¿Cómo honrarán mi memoria? ¿Cómo expresarán su vínculo con la cadena de generaciones que los precede? ¿Somos seres en relación no solo con los vivos, sino también con los muertos? Y las prácticas funerarias o fortalecen estas relaciones o las diluyen hasta hacerlas desaparecer. Ahora bien, entiendo que hay situaciones excepcionales donde la cremación puede ser no solo permisible, sino incluso aconsejable. En casos de epidemias, donde la salud pública requiere una disposición rápida de los cuerpos. En situaciones de pobreza extrema, donde el costo de una sepultura tradicional es verdaderamente prohibitivo. En lugares donde simplemente no hay espacio físico para más cementerios. En estas circunstancias, la Iglesia comprende y permite la cremación. Pero incluso en estos casos insisten que debe hacerse con el máximo respeto, con las oraciones apropiadas y que las cenizas deben ser depositadas en lugar sagrado. Lo que la Iglesia nunca puede aprobar es elegir la cremación por razones que contradicen la fe o tratar las cenizas de manera irreverente, como si fueran un objeto cualquiera sin significado sagrado. Déjame también abordar una pregunta que sé que algunos tienen. ¿Qué pasa con los mártires que fueron quemados en la hoguera? ¿No es eso cremación? ¿Y acaso no están en el cielo gozando de Dios? Esta es una objeción válida que requiere una respuesta cuidadosa. Es cierto que muchos mártires cristianos fueron quemados vivos por su fe. Santa Juana de Arco, San Lorenzo, los mártires de Nagasaki quemados en cruces, innumerables cristianos en el Coliseo romano. Pero hay una diferencia fundamental. Ellos no eligieron ser quemados. Fue un martirio, un sufrimiento impuesto por perseguidores unido al sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios convirtió ese sufrimiento atroz en gloria eterna. Pero eso no significa que quemar el cuerpo sea bueno o neutral. Significa que Dios puede sacar bien incluso del mal más terrible. Los mártires sufrieron horriblemente, pero ese sufrimiento se convirtió en su corona de gloria. Esto es muy diferente de elegir voluntariamente la cremación para uno mismo o para un ser querido por razones de conveniencia. Además, los mártires no fueron reducidos a cenizas y luego tratados sin respeto. Al contrario, los primeros cristianos arriesgaban sus vidas para recuperar los restos de los mártires, incluso los huesos calcinados, y les daban sepultura digna. Guardaban sus reliquias con veneración. Construían altares sobre sus tumbas. La misma tradición de las reliquias en la Iglesia Católica testifica del valor sagrado que damos incluso a los fragmentos del cuerpo de un santo. ¿Cómo entonces podríamos nosotros, por mera conveniencia, elegir destruir completamente el cuerpo de nuestros seres queridos y después tratar las cenizas como si no importaran? Hay una inconsistencia profunda en venerar las reliquias de los santos mientras tratamos los cuerpos de nuestros propios familiares como mero residuo que hay que procesar eficientemente. Hermano mío, estamos llegando a un punto crucial en esta reflexión. He compartido contigo la enseñanza de la Iglesia, los testimonios de los santos, las razones teológicas, las experiencias pastorales. Ahora llega el momento de la decisión personal. ¿Qué vas a hacer con esta información?
La vas a ignorar porque resulta incómoda, porque va contra la corriente cultural, porque requeriría cambios en tus planes, o vas a tomarla en serio. ¿Vas a reflexionar profundamente sobre ella? ¿Vas a considerar cómo estas verdades deben afectar tus decisiones concretas? La fe cristiana no es un conjunto de ideas bonitas que discutimos en abstracto. Es una realidad que debe transformar nuestra vida concreta, nuestras decisiones prácticas, nuestra manera de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Y pocas decisiones son más importantes que cómo enfrentamos la muerte, la propia y la de nuestros seres queridos. Te invito a que, si todavía no lo has hecho, dejes por escrito tus deseos respecto a tu propio funeral. Habla con tu familia. Explícales lo que has aprendido. Diles que quieres ser sepultado según la tradición cristiana con las exequias completas de la iglesia. Que no quieres ser cremado a menos que haya razones verdaderamente graves que lo justifiquen. Y si por alguna razón la cremación es inevitable, que tus cenizas sean depositadas en lugar sagrado, nunca dispersadas ni guardadas en casa. Que se ofrezcan misas por tu alma, que tu cuerpo o tus cenizas sean tratados con la dignidad que merece un hijo de Dios, un templo del Espíritu Santo, un ser destinado a la resurrección gloriosa. Esta conversación puede ser difícil, especialmente en familias donde la fe se ha debilitado, pero es necesaria. Es un acto de amor hacia ti mismo y hacia los que vendrán después. Y si tienes seres queridos que ya han sido cremados, no te quedes en la culpa ni en el remordimiento estéril. Actúa. Asegúrate de que sus cenizas estén en lugar sagrado. Si no lo están, corrígelo lo antes posible. Habla con tu párroco, busca orientación y sobre todo ofrece misas, muchas misas, por el eterno descanso de esas almas. La misa es el tesoro más grande que tenemos, es el Calvario renovado, es la ofrenda perfecta de Cristo al Padre. Cada misa libera torrentes de gracia para las almas del purgatorio. No hay oración más poderosa, no hay sufragio más eficaz. Y si alguna vez te sientes desanimado, si sientes que quizás nada de esto importa realmente, recuerda las palabras de Santa Mónica cuando estaba muriendo. San Agustín nos cuenta que su madre les dijo: sepulten este cuerpo donde quieran, no se preocupen por eso, solo les pido una cosa, que se acuerden de mí en el altar del Señor donde quiera que estén. Ella sabía que lo más importante no es dónde está el cuerpo, sino las oraciones, las misas, la conexión viva con la iglesia que ora. Quiero ahora hablarte sobre algo que quizás es menos dramático que el sufrimiento del alma, pero igualmente importante, el efecto de estas prácticas sobre los vivos, sobre los dolientes. La manera en que tratamos a nuestros muertos afecta a nuestra propia salud espiritual y psicológica. El duelo es un proceso necesario, sagrado incluso. Es la manera en que el alma humana procesa la pérdida, se adapta a una nueva realidad, aprende a vivir con la ausencia física del ser amado mientras mantiene su presencia en el corazón y en la esperanza de la resurrección. Y este proceso de duelo necesita rituales, necesita símbolos, necesita lugares y tiempos específicos. La liturgia de las exequias cristianas, con toda su riqueza simbólica, ayuda inmensamente en este proceso. Las oraciones, los cantos, el acompañamiento de la comunidad, todo esto sostiene al doliente en su momento más vulnerable. La sepultura tradicional ofrece algo que la cremación no puede ofrecer de la misma manera. Un lugar concreto donde ir a llorar, a rezar, a recordar. La tumba se convierte en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos. Hay algo profundamente sanador en poder visitar la tumba de un ser querido, especialmente en los primeros tiempos después de la pérdida. Es un lugar donde podemos hablar con ellos aunque ya no nos escuchen con oídos físicos. Es un lugar donde podemos depositar flores, símbolos de nuestro amor que no muere. Es un lugar que nos recuerda la realidad de la muerte, pero también la esperanza de la resurrección. Los cementerios cristianos, con sus cruces, sus ángeles, sus inscripciones de fe, son catequesis silenciosas que nos enseñan las verdades últimas cada vez que los visitamos. Compare esto con tener una urna de cenizas en casa. Algunos dirán que así sienten al ser querido más cerca, pero hermano mío, eso es una ilusión. Tu ser querido no está en esas cenizas, su alma está con Dios. Y mantener las cenizas en casa puede convertirse en un obstáculo para el duelo sano, porque impide la necesaria aceptación de la separación física. Es como si estuviéramos negando que la persona ha muerto realmente.
Los psicólogos que estudian el duelo han notado que las personas que conservan cenizas en casa a menudo tienen más dificultad para procesar la pérdida, para seguir adelante con sus vidas. Y esto tiene sentido espiritual también. Estamos apegándonos a un resto material en lugar de confiar plenamente en que Dios cuida del alma de nuestro ser querido. Peor aún es cuando las familias deciden dividir las cenizas, llevándose cada uno una parte. He visto casos donde los hijos se pelean literalmente por las cenizas del padre o de la madre, cada uno queriendo su porción. Esto es una tragedia espiritual. El cuerpo humano es una unidad, no puede ser dividido como si fuera una herencia material. Imagina la humillación de ese ser humano, que fue una persona integral, siendo repartido en pedazos entre sus descendientes. ¿Cómo puede esto honrar su memoria? ¿Cómo puede esto expresar respeto por la dignidad humana? Es una práctica que revela cuán lejos nos hemos alejado de una comprensión verdaderamente cristiana de la persona humana. Y cuando las cenizas son dispersadas, cuando se las esparce en el mar, en la montaña, en el jardín favorito del difunto, ¿qué queda? Nada. No hay lugar concreto donde ir a orar. No hay punto de referencia físico. Es como si la persona nunca hubiera existido, se disolvió en el cosmos, volvió a la nada. Y esto, hermano mío, es precisamente lo que muchas filosofías modernas quieren que creamos. Que somos solo materia, que no hay alma, que no hay vida eterna, que todo termina con la muerte. Al dispersar las cenizas, estamos actuando como si creyéramos esto, incluso si nuestros labios profesan la fe cristiana. Nuestros actos revelan nuestras creencias reales más profundas, más que nuestras palabras. Por eso la iglesia es tan clara, tan insistente en este punto. No es rigidez, no es falta de compasión, es amor. Es el amor de una madre que sabe lo que es mejor para sus hijos, que conoce los peligros que ellos no ven, que quiere protegerlos de errores que tendrán consecuencias dolorosas. La iglesia ha acompañado a millones de personas en su muerte durante 2000 años. Ha visto lo que funciona y lo que no funciona para la salvación de las almas y para el consuelo de los vivos. Y nos ofrece este tesoro de sabiduría acumulada. Podemos ignorarlo, podemos pensar que sabemos más, que los tiempos han cambiado, que la iglesia está anticuada, pero entonces nos perderemos la paz, la seguridad, el consuelo que viene de caminar por el camino probado de la tradición cristiana. Hermano mío, quiero que entiendas algo con absoluta claridad. No estoy hablando de estos temas para asustarte, para manipularte emocionalmente o para imponerte una carga pesada. Estoy hablando de esto porque te amo con el amor de Cristo, porque soy pastor de almas y mi responsabilidad es guiarte hacia la vida eterna, no solo consolarte con medias verdades cómodas. La verdad a veces es incómoda, la verdad a veces nos confronta, nos desafía, nos pide que cambiemos, pero la verdad es también liberadora. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad verdadera no consiste en hacer lo que nos da la gana sin consecuencias. La libertad verdadera consiste en conocer la verdad sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre nuestro destino y en elegir libremente vivir de acuerdo a esa verdad. Quiero también que entiendas que Dios es infinitamente misericordioso. No importa qué errores hayamos cometido en el pasado, qué decisiones equivocadas hayamos tomado, Dios está siempre dispuesto a perdonar, a restaurar, a sanar. Si has cremado a seres queridos sin conocer estas enseñanzas, Dios no te condena. Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones, conoce tus circunstancias. Lo que importa ahora es lo que hagas con el conocimiento que tienes en este momento. ¿Lo vas a coger con humildad y dejar que transforme tus futuras decisiones? ¿O lo vas a rechazar por orgullo, por terquedad, por miedo a reconocer que quizás has estado equivocado? La humildad es la puerta a toda gracia. La humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos la guía de la iglesia, que somos aprendices en el camino de la santidad. Y permíteme decirte algo más. Cuando decides seguir las enseñanzas de la iglesia, incluso en temas difíciles como este, no estás simplemente obedeciendo reglas. Estás entrando en una corriente de gracia que fluye desde hace 2000 años. Estás uniéndote a innumerables generaciones de cristianos que han enfrentado la muerte con fe, con esperanza, con la certeza de la resurrección. Estás testimoniando ante el mundo que hay otra manera de vivir y de morir. Una manera que no se doblega ante las modas culturales, que no se deja llevar por la eficiencia pragmática, que mantiene viva la llama de la verdad eterna en medio de una sociedad que ha perdido el rumbo. Tu decisión de ser sepultado cristianamente o de insistir en que tus seres queridos lo sean, es un acto de fe, un testimonio profético, una resistencia pacífica pero firme,
contra una cultura de muerte que quiere reducir al ser humano a mera materia desechable. Estamos llegando al final de este largo recorrido, hermano mío, pero antes de despedirnos, quiero llevarte a un último punto, quizás el más importante de todos. Todo lo que he dicho sobre la cremación, sobre el respeto al cuerpo, sobre la sepultura cristiana, todo eso tiene sentido solo a la luz de una verdad central, la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, como dice San Pablo, vana es nuestra fe, somos los más miserables de los hombres, pero Cristo sí resucitó. Su tumba está vacía. Su cuerpo glorioso, con las marcas de los clavos, pero transformado, incorruptible, está ahora en la gloria del Padre. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta es la esperanza que sostiene todo. Esta es la verdad que ilumina nuestra manera de entender la vida, la muerte, el cuerpo, el alma, todo. La resurrección no es una metáfora bonita, no es un símbolo espiritual. Es una realidad física que sucederá al final de los tiempos. Nuestros cuerpos, estos cuerpos concretos, serán levantados de la tierra o del mar, reconstituidos por el poder de Dios, transformados en cuerpos gloriosos y reunidos con nuestras almas para toda la eternidad. Este es el destino glorioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros si permanecemos fieles hasta el final. Y entender esto cambia absolutamente todo. Cambia cómo tratamos nuestros cuerpos en vida. Ya no son instrumentos de placer egoístas, sino templos del Espíritu Santo que debemos cuidar y santificar. Cambia cómo enfrentamos la enfermedad y la vejez. No son solo declive biológico, sino parte de nuestra conformación a Cristo crucificado. Y cambia cómo tratamos el cuerpo después de la muerte. No es basura, sino semilla plantada en la tierra esperando la primavera de la resurrección. San Pablo usa precisamente esta imagen en su primera carta a los Corintios. Dice, lo que siembras no revive sino muere, y lo que siembras no es el cuerpo que va a brotar sino un simple grano. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra despreciable, resucita glorioso. Se siembra débil, resucita lleno de fuerza. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Esta imagen de la siembra es profundamente apropiada para la sepultura. Enterramos el cuerpo en la tierra como se entierra una semilla, confiando en que Dios lo hará germinar en gloria. Pero cuando cremamos, cuando reducimos el cuerpo a cenizas, ¿qué estamos sembrando? Las cenizas no germinan. Las cenizas son el resultado de una destrucción completa. Sé que Dios puede resucitar un cuerpo desde las cenizas tanto como desde los huesos enterrados. Su poder es infinito. Pero hay algo en el simbolismo mismo de la cremación que va contra la imagen bíblica de la muerte como siembra y la resurrección como cosecha. Los padres de la Iglesia, aquellos grandes teólogos de los primeros siglos que estaban más cerca de la tradición apostólica, rechazaban enérgicamente la cremación precisamente por esta razón. Veían en la sepultura una confesión de fe en la resurrección y en la cremación una negación implícita de esa esperanza. Tertuliano, Minucio Félix, Cipriano de Cartago, todos ellos escribieron contra la práctica de la cremación, defendiendo la sepultura cristiana como expresión visible de nuestra fe. No eran supersticiosos primitivos, eran pensadores brillantes que entendían profundamente tanto la filosofía de su época como la revelación cristiana. Y su testimonio unánime debería darnos pausa cuando nosotros, 2000 años después, decidimos que la cremación no es realmente tan importante. Piensa en esto. Jesús mismo fue sepultado, no cremado. Su cuerpo fue lavado, ungido con perfumes, envuelto en una sábana limpia, depositado en un sepulcro nuevo cavado en la roca. Y 3 días después, ese sepulcro estaba vacío, ese cuerpo había resucitado. La resurrección de Jesús es el modelo, el prototipo de nuestra propia resurrección, y Él eligió la sepultura. Los apóstoles, todos los santos, todos los mártires de la iglesia primitiva, fueron sepultados cuando era posible. Sus reliquias fueron veneradas, guardadas en relicarios, enterradas bajo los altares de las iglesias. Toda la tradición cristiana apunta en una dirección. El cuerpo es sagrado, merece reverencia, debe ser sepultado, esperando la resurrección. ¿Vamos nosotros a ser más sabios que esta tradición de 2 milenios? Vamos a decir que ahora, en el siglo XXI, finalmente entendemos mejor que todos los que nos precedieron. Hermano mío, estamos en un momento de la historia donde la fe cristiana está siendo atacada desde todos los flancos. Está siendo atacada por el secularismo que niega la existencia de Dios y del alma.
está siendo atacada por el relativismo que dice que todas las verdades son igualmente válidas y que cada uno puede inventar su propia moralidad. Está siendo atacada por el materialismo que reduce al ser humano a un conjunto de reacciones químicas sin dignidad trascendente. Y en medio de todo esto, la Iglesia se mantiene firme, como ha hecho durante 2000 años, proclamando verdades eternas que no cambian con las modas culturales. Una de esas verdades es la dignidad sagrada del cuerpo humano y su destino glorioso en la resurrección. Defender esta verdad, vivirla en nuestras decisiones concretas sobre cómo tratamos a nuestros muertos, es un acto de resistencia cultural, es un testimonio profético. No te dejes convencer por los argumentos pragmáticos de que la cremación es más económica, más práctica, más moderna. El cristianismo nunca se ha basado en lo que es más fácil o más conveniente. Somos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y a veces eso significa ir contra la corriente, hacer lo que es correcto, aunque sea más costoso, más difícil, menos popular. Jesús nos advirtió, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. La cremación en nuestra cultura actual es el camino ancho, es lo que todos hacen, es lo normal, lo aceptado, lo promovido. Pero eso no significa que sea lo correcto. La sepultura cristiana, en cambio, es cada vez más el camino estrecho. Requiere más esfuerzo, más costo, más planificación, requiere ir contra la corriente cultural, requiere explicar a familiares que no entienden por qué insistes en esto. Pero es el camino fiel a la tradición de la Iglesia, el camino que mejor expresa nuestra fe en la resurrección, el camino que trata al cuerpo humano con la dignidad que merece. Y al final, hermano mío, lo que importa no es cuántos toman ese camino, sino si tú y yo somos fieles a la verdad que hemos recibido. Seremos juzgados individualmente cada uno de nosotros por nuestras decisiones, por nuestra fidelidad, por cómo hemos vivido las verdades que conocíamos. Y no podremos excusarnos diciendo, pero todos lo hacían, era lo normal. Dios nos preguntará, ¿y tú qué hiciste? ¿Fuiste fiel a lo que te enseñé a través de mi iglesia? Estamos llegando al final, hermano mío. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta reflexión. Hemos explorado enseñanzas profundas. Hemos escuchado testimonios de santos. Hemos considerado las razones teológicas, pastorales, espirituales, por las que la Iglesia nos pide que tratemos el cuerpo con reverencia sagrada y que prefiramos la sepultura a la cremación. Sé que algunas de estas enseñanzas pueden haber sido difíciles de escuchar. Sé que quizás te he confrontado con decisiones pasadas que ahora ves de otra manera. Pero quiero que sepas que todo esto lo he compartido con amor, con el deseo sincero de ayudarte a caminar más cerca de la verdad, más cerca de Dios, más cerca de tu destino eterno. Mi oración es que este mensaje no te haya dejado en el miedo, sino en la esperanza. Esperanza en la misericordia infinita de Dios que comprende nuestras debilidades. Esperanza en la resurrección gloriosa que nos espera. Esperanza en que, conociendo ahora estas verdades, podrás tomar decisiones más sabias, más fieles, más conformes a la voluntad de Dios. Y sobre todo quiero que este mensaje te lleve a una confianza más profunda en la Iglesia. La Iglesia no es una institución humana más. Es el cuerpo místico de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, portadora de una sabiduría que viene directamente de Dios. Cuando la Iglesia habla sobre cómo debemos vivir y morir, no lo hace desde la opinión humana, sino desde la verdad revelada. Quiero invitarte ahora a que tomes decisiones concretas basadas en lo que has escuchado. Primero, si tienes seres queridos cuyas cenizas están en tu casa o fueron dispersadas, habla con tu párroco sobre cómo rectificar la situación si es posible. Segundo, si todavía no has hecho testamento o dejado instrucciones claras sobre tu propio funeral, hazlo pronto. Deja por escrito que quieres ser sepultado según el rito católico, que quieres las exequias completas de la Iglesia, que prefieres la sepultura tradicional a la cremación. Y si por razones económicas u otras circunstancias la cremación fuera inevitable, especifica que tus cenizas deben ser depositadas en lugar sagrado, nunca dispersadas ni guardadas en casa. Tercero, educa a tu familia en estas verdades. Comparte con ellos lo que has aprendido, no de manera impositiva o fanática, sino con amor, con paciencia, ayudándoles a entender por qué esto es importante. Y sobre todo, vive tu fe. Vive de tal manera que tu muerte sea solo el paso final de una vida dedicada a Dios.
Porque al final, hermano mío, lo más importante no es cómo es tratado tu cuerpo después de morir, sino el estado de tu alma cuando compareces ante Dios. Si has vivido en gracia, si has amado a Dios y al prójimo, si has confesado tus pecados y recibido los sacramentos, si has luchado por la santidad aunque hayas caído 1000 veces, entonces puedes morir en paz. Y sea que tu cuerpo sea sepultado o cremado, tu alma estará segura en las manos de Dios. Pero justamente porque queremos que todo, incluso nuestras prácticas funerarias, sea expresión de nuestra fe y contribuya a la gloria de Dios, es que nos preocupamos por estos detalles que a algunos pueden parecer insignificantes, pero que tienen profundo significado espiritual. Quiero terminar con una imagen que siempre me ha consolado. Imagina el día de la resurrección final, cuando Cristo vuelva en gloria. Imagina ese momento en que toda la tierra tiembla y todos los muertos son llamados a levantarse. Imagina los cementerios abriéndose, los cuerpos siendo reconstituidos, transformados, glorificados. Imagina el gozo de las almas reuniéndose con sus cuerpos, ahora perfectos, incorruptibles, radiantes de la gloria de Dios. Imagina familias enteras resucitando juntas, reconociéndose, abrazándose con cuerpos que nunca más conocerán el dolor, la enfermedad, la muerte. Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa que sostiene todo lo demás. Y caminar hacia ese día con fe, con esperanza, con amor, es lo que da sentido a todas nuestras decisiones, incluyendo cómo tratamos el cuerpo después de la muerte. Hermano mío, te agradezco de corazón que hayas permanecido conmigo hasta el final de esta larga reflexión. Sé que no ha sido fácil. Hemos tocado temas profundos, hemos confrontado verdades incómodas, hemos desafiado prácticas culturales ampliamente aceptadas. Pero si algo de lo que he compartido ha tocado tu corazón, si has sentido la llamada del Espíritu Santo a considerar estas cosas más seriamente, entonces este tiempo habrá valido la pena. No permitas que este mensaje se quede solo en tu mente. Déjalo penetrar tu corazón, déjalo transformar tus decisiones, déjalo fortalecer tu fe. Y si conoces a otras personas que podrían beneficiarse de escuchar estas enseñanzas, comparte este mensaje con ellos. Compártelo con amor, con delicadeza, pero compártelo. Porque hay muchas almas que están tomando decisiones sobre estos temas sin conocer la plenitud de la enseñanza de la iglesia. Te invito también a que te suscribas a este canal de YouTube si aún no lo has hecho. Aquí compartimos regularmente mensajes de fe, enseñanzas de la iglesia, reflexiones sobre la vida espiritual, todo con el objetivo de ayudarte a crecer en santidad, a conocer mejor a Dios, a vivir plenamente tu vocación cristiana. En estos tiempos difíciles donde la confusión abunda, donde tantas voces nos jalan en diferentes direcciones, necesitamos anclarnos en la verdad perenne de la iglesia. Necesitamos maestros fieles que no nos digan solo lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para nuestra salvación eterna. Y eso es lo que tratamos de ofrecer en este espacio. Verdad con amor, firmeza con misericordia, doctrina con pastoral. Quiero que sepas que oro por ti. Oro por cada persona que escucha estos mensajes. Oro para que el Espíritu Santo los ilumine, los fortalezca, los guíe en su camino hacia la santidad. Oro para que la Virgen María, nuestra Madre Celestial, los acompañe en todos sus caminos, especialmente en ese momento final cuando tengan que entregar su alma a Dios. Ella estuvo presente en el momento de la muerte de Jesús. Ella ha acompañado a innumerables cristianos en su tránsito de esta vida a la eterna y ella te acompañará también a ti. Confía en ella, reza el rosario. Pídele que interceda por ti, que te obtenga la gracia de una muerte santa, de un juicio favorable, de una entrada rápida en el cielo después de la purificación necesaria en el purgatorio. Y recuerda siempre, no estás solo en este camino. Perteneces a la iglesia, la comunión de los santos que abarca el cielo, el purgatorio y la tierra. Los santos del cielo oran por ti. Las almas del purgatorio que tú ayudas con tus oraciones también interceden por ti. Tus hermanos en la fe caminan a tu lado. Y Cristo mismo, el buen pastor, te guía, te sostiene, te lleva cuando no puedes caminar por ti mismo. Confía en Él, entrégate a Él completamente, vive para Él. Y cuando llegue tu hora, muere en Él. Y entonces, hermano mío, nos encontraremos en la casa del Padre, donde ya no habrá más llanto ni dolor, donde contemplaremos juntos el rostro de Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja, que haga brillar su rostro sobre ti, te conceda su paz, que te dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, que te dé fortaleza para ser fiel hasta el final, que te dé esperanza que no decepciona porque se basa en las promesas de Dios. Y que cuando llegue tu última hora puedas decir con San Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
Ahora me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Hermano mío, hermana mía, hasta que nos encontremos de nuevo, ya sea aquí en la tierra o en la gloria del cielo, permanece fiel, permanece firme, permanece en el amor de Cristo. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y todo lo que te he dicho hoy viene de ese amor, del deseo de que nada ni nadie te separe de Él por toda la eternidad. Que así sea. Amén. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esikula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushunqushu ukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo